Cuando la gente habla de los recuerdos de la infancia, suele hablar de las cosas bonitas. Los paseos en bicicleta con su padre, las tartas de cumpleaños con demasiadas velas, esos vídeos caseros cursis que su madre se niega a borrar. Los míos, en cambio, son sobre todo silencio. No un silencio tranquilo, sino vacío. Yo soy Andrés Morales, tengo 30 años. Y si a mis 15 alguien me hubiera preguntado quiénes eran mis padres, probablemente habría dado 2 respuestas distintas en 2 días diferentes. Porque nunca lucharon por mí. Ni durante el divorcio. Ni en todo lo que vino después. Ni una sola vez. Tenía solo 10 años cuando se divorciaron, y aún recuerdo con claridad cómo estaba sentado en aquel banco de cuero pegajoso delante de la sala del juzgado, balanceando las piernas mientras ellos discutían sobre muebles y letras del coche. Nadie mencionó ni una sola vez a dónde iba a ir yo. No se habló de régimen de visitas ni de custodia, ni hubo broncas llenas de lágrimas sobre quién me quería más. Solo silencio como si yo fuera un pensamiento fugaz. Algo que nadie quería reclamar. Al final el juez tuvo que preguntar deteniendo de verdad la vista para decir quién se va a hacer cargo del crío. Mi padre miró a mi madre. Mi madre miró a mi padre y con el tono más indiferente que he oído en mi vida, se encogió de hombros y dijo: «Estará mejor con tu hermana. Ella es la que está más estable». Aquella fue la primera vez que entendí que yo era opcional. Sea como sea, mi tía me acogió sin pensárselo 2 veces. Ella no era rica ni de lejos, pero me dio una habitación, comidas calientes y ese tipo de estabilidad que mis padres ni siquiera sabían fingir. Mi tía María fue quien se sentó en todas las reuniones con los profesores, la que aplaudía de pie en la última fila el día de mi graduación del instituto, la que me ofreció discretamente una caja de pañuelos cuando no me aceptaron en la universidad que yo quería. Nunca intentó hacer de madre. Simplemente estaba ahí. Siempre. Y al cabo de un tiempo, dejé de mirar hacia la puerta esperando que alguien más se presentara. Ojalá pudiera decir que mis padres simplemente se fueron distanciando después de eso, pero alejarse suena demasiado suave. Lo que ocurrió se parecía más a un apagón. No había llamadas en mi cumpleaños, ni tarjetas en Navidad, ni mensajes torpes para saber cómo estaba, ni disculpas a medias. Solo una nada inmensa. Mi padre se mudó a otro estado en 6 meses, se casó con una mujer que ya tenía 2 hijas, y se comportó como si hubiera nacido directamente en una familia nueva. Mi madre flotaba de un lado a otro. Novios nuevos, trabajos nuevos, versiones nuevas de sí misma que nunca duraban más de un año. De vez en cuando me llegaba una solicitud de amistad de ella desde una cuenta nueva en alguna red social. Normalmente iba seguida de un comentario en alguna foto mía, del tipo: «Te pareces un montón a tu tío». Como si eso contara como ejercer de madre. Aprendí a dejar de esperar que les importara. No hablo desde el rencor. Es pura matemática. Si alguien desaparece de tu vida el tiempo suficiente, dejas de marcar su ausencia. Construyes tu vida alrededor de ese hueco. Y eso fue lo que hice. Fui a un community college con una beca, trabajé en 2 curros a media jornada y con el tiempo, logré entrar en una universidad decente. Estudié finanzas, hice prácticas en una pequeña firma de inversión y pasé de ser el chico que imprimía los informes a ser el que empezaba a tomar decisiones. No era glamuroso, pero era mío. Levanté una vida con las obras que dejaron. No los necesitaba. Pero ahí fue cuando las cosas se volvieron raras. Hace un año mi abuelo, el padre de mi padre, murió. No éramos especialmente cercanos, pero manteníamos el contacto. Me llamaba por mi cumpleaños, me enviaba esas tarjetas rígidas de Hallmark con un cheque de $50 dentro. De vez en cuando quedábamos para comer. Era brusco, chapado a la antigua y hablaba de esa gente de los ordenadores como si fuera una especie aparte. Pero nunca se olvidó de que yo existía. Siempre pensé que su dinero acabaría en manos de mi padre o quizá de mi tío, que vivía cerca y le ayudaba con los recados. Pero cuando el abogado me llamó para la lectura del testamento, me enteré de algo que me dejó sin aliento. Me lo dejó todo a mí. Todo. La casa, los ahorros, las cuentas de inversión. Incluso una propiedad junto a un lago en Michigan de la que yo ni sabía que existía. Después de impuestos, el total rondaba $1.300.000.
El testamento era tan sólido que prácticamente no se podía impugnar. Su abogado se había ocupado de todo a conciencia. No había cláusulas raras, ni condiciones, ni un compartido con la familia. Solo mi nombre. Un único beneficiario. Me quedé allí, parpadeando ante los papeles, sin saber muy bien cómo reaccionar. No estaba acostumbrado a que me eligieran. Debería haber sabido que una cantidad así no se iba a mantener en silencio mucho tiempo. La primera llamada vino de la nueva esposa de mi padre, Lina. En toda mi vida había hablado con ella quizá un par de veces. Las dos fueron dolorosamente incómodas, con ella tratándome como a un primo lejano cuyo nombre no terminaba de recordar. Esta vez, sin embargo, su voz sonaba dulce como el jarabe. Andrés. Cariño. Me acabo de enterar de la noticia. Es fantástico, ¿verdad? Tu abuelo siempre te ha querido muchísimo. Me quedé callado un segundo. Sí. Gracias. La verdad es que no me lo esperaba. Bueno, dijo soltando una risita, supongo que ya estarás pensando en cómo usar esa bendición para cuidar a la familia. Tu padre lo está pasando fatal desde el despido, y las niñas están a punto de empezar la universidad. Ya sabes lo caro que es eso. Yo no dije nada. Me quedé mirando el móvil como si de repente me fuera a morder. Ella siguió, tan tranquila. En fin, tu padre es muy orgulloso y no va a pedirte nada, pero he pensado que yo sí podía llamarte. Con una pequeña ayuda mensual nos arreglarías la vida. No sé, 2.000 y 3.000. Puedes programarlo por CY, o como te venga mejor. Creo que solté una carcajada. No porque me hiciera gracia, sino porque era todo tan surrealista. No había sabido nada de mi padre en más de 10 años. Ni un mensaje de cumpleaños, ni una tarjeta de graduación, ni siquiera un suerte cuando me mudé de ciudad. Y ahora se esperaba que financiara su casa. Lo siento, dije por fin, no estoy cómodo con eso. Hubo un silencio. Luego la voz dulce se esfumó como si alguien hubiera apagado un interruptor. Siempre has sido igual de egoísta, Andrés. Aquello me tocó un poco, pero no respondí. Simplemente colgué. 2 días después, mi padre llamó en persona. Era la primera vez desde que yo tenía 12 años. No hubo ni un hola. Fue directo al tema. Así que he oído algo de una herencia. Respondí con lo justo. El abuelo me lo dejó a mí. ¿Todo? Sí. Suspiró. Sabes que eso no está bien. Puede que no, dije, pero es legal. ¿Te crees que con esto se arregla todo? ¿Que el dinero borra que abandonaste a tu familia? Aquello me dejó helado. ¿Que yo te abandoné? Fuiste tú quien cortó el contacto. Nunca volviste a llamarme. Nunca intentaste ser parte de mi vida después del divorcio. Parpadeé, aturdido. Tenía 10 años. Él se quedó callado un momento. Luego, como si no hubiera oído nada, siguió. Y ahora estás ahí, sentado encima de una fortuna, mientras nosotros nos ahogamos. Podrías ayudar, pero no quieres porque eres un resentido. Colgué. No terminó ahí. Mi madre se enteró una semana después, probablemente por algún primo con el que aún hablaba. Su enfoque fue distinto. Ella no pidió dinero de forma directa. Empezó a enviarme mensajes cargados de culpa sobre lo dura que había sido su vida, capturas de pantalla de facturas impagadas, fotos de su nuevo marido con cara de derrotado en el sofá, incluso un selfie llorando con la frase: "No me entra en la cabeza que no te importe". Ignoré casi todo, hasta que una noche me dejó un mensaje de voz que jamás olvidaré. Su voz era afilada, acusadora, temblando de rabia. ¿Te crees mejor que nosotros ahora, o qué? Ahí sentado con tu pedazo de herencia, juzgando a todo el mundo. Yo te di la vida. Te llevé dentro de mí 9 meses, y ni siquiera eres capaz de darme un poco de dinero para ayudar a tu madre. Igual tenía que haber peleado más en el juicio. A lo mejor entonces no habría salido tan frío. Escuché ese mensaje 4 veces. No porque no supiera lo que sentía. Lo tenía clarísimo. Solo quería grabar sus palabras en la cabeza, para no olvidarlas la próxima vez que dudara de mí mismo. Fue entonces cuando empezaron las publicaciones en Facebook.
La primera fue suave. Mi madre subió una foto mía de bebé. Yo con un mono azul diminuto agarrando su dedo con el texto. Por mucho que crezcan, siempre serán tu bebé. Y luego añadió. Hay hijos que simplemente olvidan de dónde vienen. Sabía que hablaba de mí. Yo era su único hijo. Pero no reaccioné. Unos días más tarde subió el tono. Una foto borrosa de cuando estábamos en el zoo, yo debía de tener unos 7 años. El pie de foto. Lo crié yo sola durante años. Lo sacrifiqué todo. Hay gente que se olvida de lo que hiciste por ellos en cuanto ven dinero. ¡Qué pena! Esa publicación empezó a moverse. Los primos comenzaron a comentar. Parientes lejanos, amigos de la familia, personas que no me habían visto en una década. Siempre ha sido una madre increíble. Ya se le pasará. Los chavales de hoy no saben lo que es la gratitud. Miré todo aquello como si viera un accidente de coche a cámara lenta. El teléfono no paraba de vibrar. Solicitudes de amistad, mensajes, DMS de gente preguntando si yo era de verdad el que había heredado todo ese dinero. Una mujer, amiga de mi madre cuando yo tenía 9 años, me envió su usuario de Venmo y me dijo que estaba recaudando fondos para comprarse un coche nuevo. Sin contexto. Sin vergüenza. Luego llegaron mis hermanastras. Nunca las había conocido. Mi padre se volvió a casar cuando yo tenía 11 años y ni siquiera me invitó a la boda. Sabía sus nombres, Samantha y Graciela, pero para mí solo eran datos sueltos enterrados entre los traumas de infancia y el sabor a comida de comedor escolar. Ahora, sin embargo, querían conectar. Samantha me escribió primero. Tenía 19 años y cursaba segundo de carrera. Su mensaje era largo y empalagoso, lleno de frases con energía de «Hola, hermanito». Decía que siempre había querido conocerme, pero que papá pensaba que sería complicado. Me contó que tanto ella como Graciela tenían problemas con la matrícula, y que era increíble que yo hubiera recibido una bendición tan grande. Igual es el universo dándonos una segunda oportunidad para ser una familia de verdad, escribió. Me quedé mirando esa frase un rato. ¿Una familia de verdad? ¿Cuándo lo habíamos sido? No respondí enseguida. Aún intentaba procesarlo todo, pero no importó porque Graciela, la pequeña, se fue directa a Instagram. Subió un vídeo tipo TikTok, fingiendo llorar con el texto en pantalla. Cuando tu hermano rico no quiere ayudarte con la universidad aunque acaba de heredar 1,3 millones de dólares. Y el pie de foto. Pero se supone que la familia significa algo, ¿no? Ese vídeo se hizo medio viral. Vi a gente etiquetándome por mi nombre. Desconocidos me escribieron llamándome egoísta. Un tío dijo que estaba dejando que la riqueza generacional se pudriera. Una mujer me mandó una foto del saldo de su deuda estudiantil y añadió. Yo por lo menos lo usaría para ayudar a los demás. Como si yo le debiera algo al mundo entero solo por haber sido elegido por un hombre que vio valor en mí cuando nadie más lo hizo. En ese punto empecé a borrar aplicaciones del móvil. Pero eso no detuvo las consecuencias en la vida real. Mi tía María me llamó una noche. Al principio estaba callada, con la voz tensa. Conocía muy bien ese tono. Era el que usaba cuando intentaba no llorar. Hoy me ha llegado una carta, dijo. Me incorporé. ¿De quién? De tu padre. La mandó certificada. Dice que quiere impugnar el testamento. Se me cayó el estómago. No puede. Legalmente es muy sólido. Suspiró. Lo sé, pero eso no significa que no lo vaya a intentar. Dice que está reuniendo pruebas para demostrar que tu abuelo no estaba en sus cabales cuando lo redactó. Que tú lo manipulaste cuando ya era mayor. Sentí la sangre subirme a la cara. ¿Qué pruebas? A duras penas lo veía una vez al mes. Fue decisión suya. Lo sé, Andrés. Claro que lo sé. Pero tu padre está lleno de rabia. Y la gente como él cuando se enfada, deja de importarle la verdad. Ese fue el momento en que el suelo empezó a moverse bajo mis pies. Porque ya no se trataba solo de mensajes incómodos y chantajes emocionales baratos. Era algo legal. Era una guerra. Y el objetivo era yo.
En las semanas siguientes empezaron a llegar más cartas. De abogados, de familiares, de gente que decía estar preocupada por el reparto injusto de los bienes. Un hombre incluso afirmó ser socio de negocios de mi abuelo y aseguró que éste le debía dinero. Nada de todo aquello se sostenía en un juzgado, pero me drenaba. Cada vez que creía que la cosa se había acabado, aparecía otro sobre en mi buzón. Y mientras tanto mi madre seguía ocupada en su mundo online. Abrió una campaña en GoFundMe con el título: Madre soltera desde hace 30 años a punto de ser desahuciada. Historia de abandono familiar. La página estaba llena de fotos suyas demacrada y dramática, junto con un relato larguísimo sobre cómo había criado sola a un niño después de que su marido despreciable desapareciera, y cómo el dinero lo había convertido en alguien cruel y sin corazón. No ponía mi nombre, pero era evidente. Los comentarios se llenaron de gente preguntando: ¿se trata de Andrés, el que se quedó con la herencia? Alguien incluso enlazó un artículo sobre el patrimonio de mi abuelo. Un día al volver a casa, vi a un hombre sentado en los escalones de la entrada del edificio. Tendría unos 50 y tantos, algo corpulento, con una cazadora de cuero gastada y un portapapeles en la mano. Al verme levantó la vista. ¿Andrés Morales? Asentí despacio. ¿Te han notificado? Me entregó un sobre de cartón y se marchó. Dentro estaba la demanda. Mi padre había presentado oficialmente una impugnación del testamento, alegando influencia indebida y acusándome de haber coaccionado a mi abuelo para que me dejara todo a mí. El documento estaba lleno de frases vagas y acusaciones sin sustancia. Andrés visitaba frecuentemente a su abuelo en privado. Andrés tiene un historial de comportamiento manipulador y egoísta. Hay razones para creer que Andrés se aprovechó de un anciano con sus facultades mentales deterioradas. Me senté en el sofá durante horas, simplemente mirando las páginas. Todo mi cuerpo se quedó entumecido. Aquello ya no era solo una pelea por dinero. Era un ataque a mi carácter. Un intento legal y público de pintarme como un villano calculador. Llamé otra vez a mi tía María esa noche. Estaba furiosa. Dijo que me ayudaría en todo lo que pudiera, pero podía notar que también estaba asustada. Y justo cuando pensaba que ya había tocado fondo, ocurrió algo que lo sacudió todo. Una mañana de sábado llamaron a la puerta. Nada raro, salvo que eran las 7:15 y yo no había pedido nada. Cuando abrí, encontré a Samantha allí, con una bolsa al hombro y los ojos llenos de lágrimas. Papá me ha echado de casa, dijo. Ha dicho que si no le ayudaba a demandarte, no merecía vivir bajo su techo. Parpadeé. ¿Cómo? Se enteró de que te escribí. De que lo que te pedí no fue dinero, sino una relación. Dice que he traicionado a la familia y ahora no tengo a dónde ir. Me quedé mirándola atónito. Ni siquiera había respondido a su primer mensaje. No sabía cómo manejar aquello. Apenas la conocía. Y aún así ahí estaba en la puerta de mi casa, convertida en una víctima más del mismo hombre que intentaba destruirme en los tribunales. Debió de notar la duda en mi rostro porque bajó la vista y susurró. Pensaba que no me ibas a dejar entrar. Es que no sabía a dónde más ir. Abrí la puerta. Esa noche, mientras ella dormía en el sofá, yo me quedé sentado junto a la ventana, intentando desenredar todo. Mi madre interpretaba a la víctima en Internet, recogiendo monedas de compasión. Mi padre me arrastraba a juicio, empeñado en reescribir la historia y arrancar los pocos trozos de paz que me quedaban. Y ahora su hija, su otra hija, dormía en mi sofá porque se había atrevido a verme como una persona, no como un cajero automático. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No de forma estruendosa, sino con un pequeño clic, como el giro de una cerradura. Aquello había dejado de ser una pelea familiar. Ya no se trataba de una herencia. Ni de justicia. Se trataba de control. De gente que pensaba que podía desecharme, olvidarme y luego volver arrastrándose en cuanto yo tuviera algo que ellos querían. Y lo peor era que esperaban que yo me sintiera culpable por decir que no. Me cansé de sentir culpa. Pero antes de mover ficha, tenía que reunir mis propias pruebas. Y cuando lo hice supe exactamente cómo iba a contraatacar. Cuando se habla de tocar fondo, la mayoría se imagina algo ruidoso.
Un golpe, un grito, una puerta dando tal portazo que retumba. Mi fondo, en cambio, llegó en silencio. Como si el aire de la habitación se fuera adelgazando poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que te estás ahogando y nadie se ha enterado. No fue una sola cosa la que me rompió. Fueron cientos de pequeños detalles. Como el modo en que empecé a evitar el buzón porque cada vez que lo abría había un sobre nuevo. Documentos legales, acusaciones, incluso una carta amenazante de alguien que se decía amigo de la familia, advirtiéndome de que el karma siempre alcanza a los avariciosos. Como aquella vez que entré en el supermercado y oí a dos señoras mayores susurrar sobre mí cerca de la fruta. Una de ellas dijo: «Ese es el que se quedó con todo el dinero y dejó tirada a su pobre madre». O cuando mi madre subió un estado contando que yo había robado a mi abuelo moribundo y me había negado a pagar una operación para salvarle la vida, que, pequeño spoiler, ni siquiera existía. Me estaba ahogando en mentiras y lo peor era que a nadie parecía importarle la verdad. Mi tía María era mi único salvavidas. Se ofreció a pagarme el abogado aun sabiendo que no podía permitírselo. Le di las gracias, la abracé y le dije que estaría bien. Luego volví a casa y me quedé mirando el techo hasta que me ardieron los ojos. La verdad era que no estaba bien. Apenas comía. No podía dormir sin soñar que mi abuelo me miraba decepcionado, sentado en su viejo sillón reclinable, moviendo la cabeza. Dejé de contestar llamadas. Me alejé de mis amigos. Incluso Samantha, que seguía durmiendo en mi sofá, empezó a notarlo. Una noche entró de puntillas en la cocina mientras yo estaba sentado en la oscuridad, cenando un bol de cereales como un fantasma. Andrés, dijo en voz baja, no tienes por qué pasar por esto tú solo. Levanté la cabeza. La cuchara se quedó suspendida sobre el cuenco. Quería creerla. Quería creer que alguien, quien fuera, estaba de mi parte. Pero lo único que podía pensar era que todas las personas que en algún momento habían dicho quererme habían acabado viéndome como una transacción. Yo no soy como ellos, añadió deprisa, como si pudiera oír mis pensamientos. No soy como papá. No le debes nada. Y por primera vez en semanas me permití llorar. No un llanto silencioso y digno, sino el feo. El que arranca algo de dentro y deja un cráter detrás. Samantha solo se sentó a mi lado y me pasó una servilleta. Ese fue el punto de inflexión. No fue la venganza. Ni la estrategia legal. Ni el gran giro. Fue ese llanto. Permitirme ser humano, aunque fuera una vez. Después de semanas siendo tratado como el villano, aquella noche supe que tenía que empezar a subir. No por ellos. Ni para demostrar nada. Sino porque no podía seguir viviendo como si todavía fuera aquel niño de 10 años esperando a que quienes no me querían de pronto empezaran a quererme. Lo primero que hice fue buscar una terapeuta. Al principio me resultó rarísimo contarle a una desconocida cómo se había roto mi familia. Pero con el tiempo aquellas sesiones se convirtieron en un salvavidas. Hablamos de duelo, de abandono, de cómo había cargado con el peso de ser no deseado durante tanto tiempo. Era como si sintiera que no merecía nada bueno a menos que me dejara la piel por ello. Ella me ayudó a ver que siempre estaba intentando ganarme el amor de personas que lo trataban como un premio que yo tenía que mendigar. No hace falta que te quemes tú para que los demás estén calentitos, me dijo una vez. Esa frase se me quedó clavada. Lo segundo que hice fue empezar a escribir. Nada elaborado. Solo un diario en la mesilla de noche. Cada noche anotaba una cosa por la que me sentía agradecido, por pequeña que fuera. Hoy Samantha ha fregado los platos. Hoy no ha llegado ninguna carta amenazante. El atardecer se veía bonito a través de la persiana. Al principio me parecía una tontería, pero poco a poco empecé a darme cuenta de todo lo que estaba ignorando en medio del caos. También volví a trabajar en serio. No solo a cumplir, sino a trabajar de verdad. Me volqué en las hojas de cálculo, en los modelos de previsión, en las presentaciones para los clientes. Era algo que podía controlar, algo con reglas, al contrario que el desastre que había dejado mi familia. Irónicamente ese enfoque llamó la atención. Un socio senior me llamó aparte una tarde y me dijo: «Te noto distinto últimamente. Más centrado, más fino. ¿Te apetecería asumir algo más grande?»
Estuve a punto de decir que no, a punto de volver a esconderme en la coraza en la que había vivido esos meses. Pero pensé en todo lo que había aguantado. El silencio, las demandas, el gaslighting. Y dije: sí. El nuevo puesto vino con más horas, más responsabilidad y también más dinero. No toqué la herencia. Siguió en una cuenta aparte intacta, mientras yo me reconstruía con mi propio esfuerzo, mis propios logros, mi propio sudor. Mientras tanto, Samantha y yo empezamos a hablar de verdad. De verdad. No ya sobre dinero o el juicio o el desastre que había montado nuestro padre, sino sobre nuestras vidas. Ella me contó lo aislada que se había sentido creciendo. Que su casa era como un museo donde tenía que caminar sobre cáscaras de huevo. Que una vez su madre le dijo que la lealtad era más importante que la verdad. Que siempre supo de mi existencia, pero le habían repetido que yo había abandonado a la familia por dinero, por rencor. Y que nunca terminó de cuadrarle. Pero tú en ese momento solo eras un crío, dijo una noche. Los niños no abandonan a la familia. Es la familia la que los abandona. Me golpeó como un ladrillo. Porque no hablaba solo de mí. También hablaba de ella. La ayudé a matricularse en un community college cercano. Consiguió un trabajo a media jornada en una librería y empezó a hacer amigos. Poco a poco fue encontrando su propio ritmo, y me di cuenta de que ya no solo sobrevivíamos. Estábamos reconstruyendo, en silencio, ladrillo a ladrillo. Pero esa paz no duró mucho. Una mañana recibí un correo de mi abogado con un asunto que me revolvió el estómago. Nueva presentación en el caso de la herencia. Prueba clave. Lo abrí. Dentro había un archivo PDF. Lo descargué pensando que sería otra tanda de acusaciones sin sentido. Pero lo que vi me heló la sangre. Era una cadena de correos entre mi padre y mi madre, fechada 3 semanas antes de la muerte de mi abuelo. Estaban planeando repartirse la herencia. Los mensajes eran relajados, familiares, como si no fuera la primera vez que conspiraban juntos. Padre, todavía no ha cambiado el testamento, pero está viejo y confundido. Sabes que Andrés no va a saber qué hacer con todo eso. Madre, sigue insistiendo. Recuérdale la promesa de ayudarme cuando se jubilara. Tira de lástima. Yo hablaré con María, a ver si la convenzo de que le saque algo para mí también. Padre, cuando esté hecho lo partimos. 60-40. Yo soy el que está haciendo casi todo el curro aquí. Madre, 50-50. No seas agarrado. Me dieron ganas de vomitar. Sentí que la habitación se inclinaba. Nunca habían sido cercanos. Apenas se hablaban desde el divorcio. Pero al parecer, cuando había dinero de por medio, los viejos enemigos podían convertirse en aliados. Y de repente todo tuvo sentido. La presión coordinada, la manipulación emocional, las mentiras, la campaña de difamación. No era desesperación. Era estrategia. Pensaban que mi abuelo acabaría cediendo por culpa. Que por fin podrían cobrar después de años de dejadez. Pero él no cedió. Me eligió a mí. Y ahora me estaban castigando por eso. Le reenvié los correos a mi abogado. Se quedó boquiabierto. Esto es enorme. Podemos usarlo. Y yo sabía que lo haríamos. Pero también sabía otra cosa. Aquello había dejado de ser solo un asunto de tribunales. Era personal. Habían intentado borrarme cuando era niño. Luego intentaron aprovecharse de mí cuando ya era adulto. Y cuando ambas cosas fallaron, fueron a por mi nombre, mi integridad, mi paz. Pero cometieron un error. Subestimaron al hombre en el que me había convertido cuando ya no tenía nada que perder. Y si pensaban que podían tramar en la sombra sin consecuencias, estaban a punto de descubrir qué clase de hombre habían creado. Hay un momento en toda historia en el que la balanza se inclina, en el que sobrevivir se convierte en estrategia y las heridas se transforman en armas. Para mí, ese momento llegó sentado solo en mi escritorio, leyendo una y otra vez la cadena de correos entre mis padres. 2 personas que no se habían dicho algo amable en más de 15 años, de pronto unidas para robar lo que no era suyo. Esa traición no me golpeó como un puñetazo. Se filtró poco a poco como la tinta extendiéndose sobre un papel.
Y una vez caló, lo cambió todo. Por primera vez en mi vida, ya no estaba a la defensiva. No huía de los chantajes emocionales ni temblaba bajo el peso del silencio. Tenía poder. Tenía pruebas. Tenía ventaja. No solo en los tribunales, también en el terreno emocional. Porque esos correos no hablaban solo de un testamento. Confirmaban lo que me había pasado la vida intentando olvidar, que nunca fui más que una ficha de cambio para ambos. Que podían conspirar a mis espaldas mientras fingían que el problema era yo. Que su idea de familia siempre había sido transaccional. No iba a permitir que reescribieran la historia y se marcharan impunes. Pero tampoco iba a rebajarme a su nivel. Nada de exponerlos públicamente a gritos, nada de diatribas en redes sociales. Quería algo más silencioso, más inteligente, más permanente. Quería un ajuste de cuentas tan minucioso que nunca más confundieran mi bondad o mi silencio con debilidad. Así que empecé a planear. El primer paso fue legal. Envié la cadena de correos a mi abogado, un tipo llamado Jordán Torres, que parecía sacado de la portada de una revista, pero hablaba como un profesor de matemáticas. Leyó los correos 2 veces, se recostó en la silla, entrelazó las manos detrás de la cabeza y dijo: «Vale. Esto lo cambia todo». Jordán se movió rápido. Presentó una respuesta formal a la demanda, adjuntando los correos y solicitando que el tribunal desestimara el caso por pruebas evidentes de mala fe y manipulación. También interpuso una contrademanda por difamación y daños emocionales, respaldada por capturas de pantalla de las publicaciones en Facebook, el vídeo de TikTok y la campaña de GoFundMe, que había recaudado casi $11.000 sobre una red de mentiras. Lo mejor de todo era que las donaciones eran rastreables. Nombres, cantidades, fechas. Algunas procedían de familiares que luego me habían mandado mensajes llenos de veneno. Una vez presentado todo, sabía que la siguiente audiencia sería un punto de inflexión, pero yo no quería limitarme a esperar a que la justicia llegara solo desde un estrado. Miré hacia adentro y empecé a construir mi propio caso fuera de las paredes del juzgado. Contraté a un investigador privado. Se llamaba Gregorio, es militar de pocas palabras, con esos ojos que te hacen sentir que ya conoce lo peor que has hecho. Le entregué una carpeta con todos los datos que tenía sobre mis padres, direcciones, conocidos, movimientos de negocio y sobre todo, su historial financiero. Quería saberlo todo. A quién debían dinero, qué activos escondían, y si aquella demanda iba realmente de justicia o era simplemente desesperación disfrazada. Gregorio no decepcionó. En 2 semanas, tenía un dossier más grueso que mi anuario del instituto. Mi padre había pedido 3 préstamos personales en los últimos 2 años, todos ligados a una inversión inmobiliaria fallida en Arizona. Uno de los préstamos estaba avalado por su mujer, Lina, que según el investigador había presentado en secreto una solicitud de separación 3 meses antes. Al parecer, los problemas económicos habían abierto una brecha irreparable en su familia de anuncio. Lo de mi madre era aún peor. Llevaba 5 meses de retraso en el pago del alquiler, tenía 3 tarjetas de crédito en cobro de deudas y trataba de montar un negocio de coaching espiritual en Internet con exactamente 0 clientas. Su GoFundMe no era para sobrevivir. Era para mantener su estilo de vida. Se gastaba el dinero en spas y bolsos de marca, intentando reconvertirse en una especie de gurú de sanación mientras contaba a Internet que yo la dejaba morir de hambre. Repulsivo pero útil. Organicé toda la información en una línea temporal. Cada mentira, cada maniobra, cada retirada de dinero. No pensaba usarlo todo. Al menos no todavía. Pero quería estar preparado. Quería saber exactamente hasta dónde iban a caer antes de darse cuenta de que yo había dejado de intentar salvarlos. El siguiente paso fue la familia. No la mía, la suya. Durante años me había distanciado de la mayoría de mis parientes. No por odio, sino por necesidad. Estaba cansado de fingir que teníamos algo en común más allá de la sangre. Pero ahora necesitaba que vieran la verdad. No la versión edulcorada que mi madre subía a redes, ni los susurros en los pasillos, sino la verdad cruda. Invité a algunos a comer, en pequeños grupos a solas. No tendí emboscadas. Solo les pedí tiempo y les dije que quería contar mi versión. Una de las primeras en aceptar fue mi tía Cecilia, la hermana mayor de mi madre.
Llegó al café con unas gafas de sol enormes y una expresión a la defensiva. Sabía que había visto el GoFundMe. Sabía que en el fondo quería creer a su hermana. Pero también sabía otra cosa: mi tía Cecilia siempre había detestado a los mentirosos. Deslicé las copias impresas de los correos por la mesa sin decir nada. Ella los leyó 2 veces. Su rostro se volvió pálido. «¿Esto es de verdad?», susurró. Asentí. No necesitaba añadir mucho más. Dejé que la verdad hiciera el trabajo duro. Le enseñé el rastro de las donaciones, los mensajes que mi madre me había mandado, las fotos de su supuesto desahucio que en realidad eran imágenes sacadas de bancos de fotos. Vi cómo la historia a la que se había aferrado durante años empezaba a resquebrajarse en su mente. «Tienes que enseñar esto a los demás», dijo en voz baja. «La gente tiene derecho a saber». «Lo haré», respondí. «Pero todavía no». Me reuní con otros también. La vecina de mi abuelo, que me conocía desde niño. Mi primo Daniel Morales, que una vez intentó mediar en pleno caos. Incluso el tío Francisco, el que solía llamarme el chico del dinero a mis espaldas. Uno a uno les mostré la misma verdad. Y uno a uno empezaron a cambiar. No todos creyeron en mí a la primera. Algunos pensaron que los correos podían estar falsificados. Otros seguían convencidos de que lo mejor era dejarlo correr por la paz. Pero yo no discutí. Dejé que eligieran su bando en silencio. Porque cuando llegara el momento quería saber exactamente con quién contaba. Mientras tanto me centré en mi propia vida. Me mudé del piso viejo, el de los recuerdos envenenados, a una pequeña casa adosada con espacio para un despacho y una habitación de invitados. Samantha se adueñó de esa habitación en cuanto cruzó la puerta. Cambié de coche, jubilé por fin el Honda destartalado que llevaba desde la universidad y empecé a invertir dinero en algo que jamás había imaginado tener: un futuro. No fui derrochador. La mayor parte de la herencia siguió intacta. Pero por primera vez me permití vivir. Dejé de encogerme para que los demás estuvieran cómodos. Dejé de pedir perdón por lo que había recibido. Dejé que la culpa dejara de asfixiarme. Y en ese espacio sucedió algo inesperado. Empecé a perdonarme. A perdonarme por haber sobrevivido. Por haber crecido. Por elegir la paz sobre el dolor. Por negarme a volver atrás. Que nadie se confunda. No olvidé. Perdonar no es olvidar. Y desde luego no es dejar que otros se vayan de rositas después de lo que hicieron. Así que cuando se fijó la fecha de la audiencia final, 6 semanas después de presentar la contrademanda, comencé a preparar la última pieza de mi plan. Empecé a escribir cartas. No escritos legales. No notificaciones de cese y desista. Cartas. A mano, personales, sinceras. Una para mi padre. Otra para mi madre. Una para cada familiar que me había atacado en redes. Otra para esos amigos de la familia que habían donado al GoFundMe y luego me escribieron diciendo: «Espero que puedas dormir por las noches». Cada carta contaba la misma historia, la mía. Sin insultos, sin etiquetas, solo hechos. El dolor. Las decisiones. El silencio. Y sobre todo, la verdad sobre las personas que habían intentado manipular el legado de un anciano y luego culparme cuando no les salió bien. No pensaba enviarlas todavía. Pero quería tenerlas listas. Quería que estuvieran pulidas. Porque cuando llegara el momento, cuando las puertas de la sala se abrieran y las mentiras se desmoronaran bajo el peso de los hechos, quería que lo oyeran de mí. No de un abogado. No de un juez. Del niño al que abandonaron y del hombre en el que se convirtió. Pero aún faltaba una pieza: Samantha. Llevaba un tiempo callada, centrada en su trabajo y sus estudios. Sin embargo, veía que algo la carcomía por dentro. Una noche la encontré sentada en la cocina, con un cuaderno en blanco abierto delante. «¿Qué te pasa?», pregunté. Alzó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. «¿Tú crees que estaría mal si declarara?». Parpadeé. «¿Declarar en el juicio?». «Sobre papá. Sobre cómo habla de ti. Sobre cómo lo ha planeado todo. Aún tengo los mensajes.
Me senté frente a ella. ¿Harías eso? Asintió. Quiero hacerlo. Y así, la última pieza encajó. Tenía documentos, una línea temporal, el rastro por escrito, las consecuencias emocionales y ahora una testigo. Una que no podían desacreditar. Una que no veían venir. Extendí la mano, apreté la suya. Entonces vamos a hacerlo. Porque a veces la venganza no hace ruido. A veces se construye despacio, con cuidado, con intención. A veces no llega envuelta en ira, sino en claridad. Y cuando por fin aparece, no necesita hacer grandes anuncios. Entra en la sala tranquila, imparable. Y ese momento estaba mucho más cerca de lo que ellos creían. La mañana de la audiencia amaneció lluviosa. No un temporal, solo una llovizna constante, de esas que hacen que el mundo parezca más blando de lo que es. Me quedé frente al juzgado con el paraguas apoyado en el brazo, viendo cómo el cielo gris difuminaba las aristas de los edificios. Samantha estaba a mi lado, abrazada a un pequeño bolso de cuero. Dentro llevaba los mensajes de nuestro padre. Aquellos en los que le decía: no hables con Andrés. Le da igual esta familia. Está sentado encima de un dinero que tenía que haber sido nuestro. Había páginas y páginas. Crueles, calculadas, condenatorias. Ella estaba nerviosa. Le temblaba la rodilla mientras esperábamos. ¿Sigues segura de querer hacer esto?, pregunté. No dudó. No he estado tan segura de nada en mi vida. Entramos juntos por las puertas dobles. Dentro, la sala olía a papel viejo y madera pulida. Las bancas, alineadas como en una iglesia, ya estaban ocupadas por varias caras conocidas. Mi tía María se sentaba callada en la primera fila, con una carpeta en el regazo. Detrás de ella estaban el tío Francisco, la tía Cecilia y Daniel Morales. Personas que hasta hace poco creían las mentiras. Ahora estaban allí para ver la verdad. Mi padre se sentaba al otro lado del pasillo con su abogado susurrándole al oído. Se le veía cansado. No el cansancio de la edad, sino el de alguien que ha quedado en evidencia. No me miró. Mi madre estaba en la segunda fila, detrás de su mesa. Llevaba un vestido negro como si estuviera en un funeral, con un pañuelo dramático y unas enormes gafas de sol. Todo era teatro. Casi me dio risa. Me pregunté si habría ensayado sus gestos frente al espejo aquella mañana. El juez entró y todos nos pusimos en pie. No voy a detallar cada movimiento legal. Hubo peticiones, objeciones, alegatos. Lo que importa, lo que de verdad importa, es el instante en que se presentaron los correos. Jordán, mi abogado, se levantó con la calma segura de quien sabe que tiene la carta ganadora. Señoría, dijo colocando las copias impresas sobre la mesa de pruebas, tenemos motivos para creer que esta demanda no solo carece de fundamento, sino que además se ha presentado con intención fraudulenta. Esta correspondencia entre el demandante y una tercera persona muestra con claridad un intento premeditado de influir en el testamento del fallecido con fines personales, seguido de una campaña coordinada para presionar a mi cliente. El juez alzó una ceja y hojeó las páginas. ¿Su padre y su madre?, preguntó, mirándome. Asentí. Han estado colaborando a mis espaldas durante meses. Y no solo colaborando, añadió Jordán, también planificando cómo repartirse la herencia, cómo desacreditar a mi cliente y cómo manipular a la familia extensa para conseguir dinero. Hemos presentado igualmente un informe adicional que analiza la recaudación pública de fondos basada en afirmaciones claramente falsas. Se refería al GoFundMe. La sala se quedó en silencio. Mi madre se removió y de pronto el pañuelo le quedaba más como una soga al cuello que como un adorno. El abogado de mi padre hundió la cara en los papeles. Entonces Samantha se levantó. Quiero declarar, dijo. El juez lo permitió. Ella subió al estrado y habló con claridad, con calma. Contó la presión, las llamadas, la furia de su padre cuando se negó a mentir. Leyó los mensajes palabra por palabra. La sala no era grande, pero en ese momento parecía que todo el mundo contenía el aliento. Cuando terminó, el juez se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. ¿Cree que su padre actuó de buena fe al presentar esta demanda? No, respondió Samantha. Solo quería el dinero. Nunca ha sido otra cosa.
El juez asintió despacio y volvió la mirada hacia Jordán. ¿Alguna prueba más? Jordán sonrió. Solo una conclusión, señoría. Hizo una pausa y me miró fugazmente. Hay muchos tipos de familia, señoría. Algunas son las que nos tocan al nacer. Otras son las que construimos nosotros mismos. Nadie luchó por mi cliente cuando era un niño. Nadie le llamaba, nadie se preocupaba por él. Y sin embargo, en el momento en que recibió algo de valor, de pronto se vio rodeado de reclamos de amor, de obligación y de culpa. Este caso no va solo de dinero. Va de manipulación. Y del derecho a vivir en paz. El juez se recostó en la silla. Luego, con una voz firme y medida, dictó sentencia. El caso queda desestimado por falta de fundamento, sin posibilidad de volver a presentarlo. Añadió que el tribunal veía claros indicios de intento de fraude y de litigio de mala fe, y animó a mi equipo legal a reclamar daños y perjuicios si lo considerábamos oportuno. La sala cobró vida. Murmullos, sillas arrastrándose. Mi madre se quitó las gafas y miró al juez como si hablara en otro idioma. Mi padre agachó la cabeza como si, en el fondo, siempre hubiera sabido que así iba a terminar. Y así fue. No solo el final del juicio, sino el final del control que habían tenido sobre mí. Porque lo que ocurrió después del veredicto fue algo que ya no podían deshacer. Mandé las cartas. Todas. Doblé cada una, las metí en sobres, pegué los sellos y las envié a cada amigo, cada pariente y cada simpatizante de su historia. No me regodeé. No grité. Solo conté mi historia. Compartí los correos, las capturas, la resolución judicial y, sobre todo, la verdad de que me habían abandonado, no una, sino muchas veces. Y de que aún así seguía en pie. Las consecuencias llegaron rápido. La campaña de GoFundMe fue denunciada y retirada en menos de 24 horas. La gente empezó a pedir que les devolvieran el dinero. Una persona incluso amenazó con demandar a mi madre por fraude. Su página de coaching espiritual desapareció una semana después. Los amigos dejaron de seguirla. Los comentarios se desvanecieron. Su nombre, antes usado para pintarme como un monstruo sin corazón, empezó a borrarse de las conversaciones. En cuanto a mi padre, Lina finalizó la separación, vendió la casa y se mudó a otro estado con sus hijas. Samantha me contó que él intentó llamarla durante semanas después de la vista, dejándole mensajes llenos de disculpas, culpabilizaciones y súplicas. Ella nunca contestó. Poco después él también se marchó del estado. Según los rumores, ahora alquila una habitación en el sótano de una casa y trabaja a tiempo parcial en una empresa de jardinería. Y yo viví. No de forma extravagante ni para demostrar nada. Solo viví de verdad. Con honestidad. Liquidé la hipoteca de la casa de mi tía María. Calladamente, sin grandilocuencias, sin anuncios. Solo una transferencia bancaria y una nota que decía: gracias por pelear por mí cuando nadie más lo hizo. Lloró cuando me llamó, y la dejé llorar. Por primera vez aquellas lágrimas no venían del dolor. Samantha terminó sus estudios y consiguió un trabajo en una editorial. Se mudó a su propio piso la primavera pasada, pero sigue viniendo a cenar todos los domingos. Insiste en traer el postre. Siempre demasiado. Siempre lo suficiente como para recordarme que ya no estoy solo. Y la herencia sigue ahí. La mayor parte intacta. Invertí una parte, doné otra, pero nunca dejé que me definiera. Porque mi abuelo no me dejó ese dinero para arreglar el pasado. Me lo dejó porque vio mi futuro. Porque confió en mí cuando nadie más lo hizo. Y no pienso desperdiciar eso. A veces me preguntan si me arrepiento de no haber hecho las paces con mis padres. Si alguna vez me siento culpable por cómo acabó todo. No. No me siento culpable. Porque la paz no es fingir. No es callar. No es permitir que alguien siga haciéndote daño solo porque comparte tu apellido. La paz es conocer la verdad. Y la mía es muy sencilla. Ellos me dejaron atrás y yo seguí adelante. Al principio solo, pero nunca más será así. Y eso, al final, es